Salmo 40. Vamos a leer del versículo 1 al 5 en un momento, mientras tanto mantenga su Biblia abierta. He puesto por título a esta reflexión, Dios conoce mi situación. ¿Qué situación? La que usted viviendo, la que usted esté viviendo sea cual sea. A veces uno piensa, bueno, ¿sabrá Dios? Sí, Dios sabe. Dios conoce la situación particular de cada uno de nosotros, porque son ese tipo de preguntas que a veces uno se hace. A veces pasas por alguna situación determinada y te preguntas eso. ¿Sabrá Dios lo que yo estoy viviendo? ¿Sabrá Dios lo que yo estoy sufriendo, experimentando en esta situación en particular? Y luego uno le añade la siguiente pregunta. ¿Y si Dios lo sabe, puede Dios ayudarme? ¿Podrá ayudarme a salir de esta situación? Mira, estoy más que convencido que, y valga la redundancia, que en más de una ocasión nosotros nos hemos hecho este tipo de preguntas. ¿Podrá Dios ayudarme? ¿Sabe Dios que yo estoy sufriendo? Sobre todo cuando estamos pasando determinadas circunstancias y va pasando el tiempo y parece que no hay ningún cambio aparente en la situación que vivimos, en la circunstancia o en el problema particular que podamos tener. Y en lugar de que las cosas mejoren, como decía la semana pasada, a veces las cosas empeoran. Y uno dice, ¿pero dónde está Dios? Como afligían al salmista en una ocasión haciéndole esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y no una, sino en varias oportunidades se lo dijeron. Y creo que todos hemos pasado por algún momento de ese tipo donde nos hemos hecho esta clase de preguntas. David, como decíamos la semana pasada, tuvo que lidiar con una situación de este tipo. Cuando él dice, pacientemente esperé en Jehová, ustedes recordarán, lo dice la palabra, él nos indica o nos da a entender que el alivio o la solución para su problema, para su situación en particular, no vino tan pronto como él pretendía. ¿Verdad? A veces nosotros oramos y decimos, Señor, ayúdame, y estás esperando que acabe la oración con un amén y que ya algo suceda, pero no siempre es así. Y este hombre dice en la Escritura, mejor lo leemos nuevamente, del versículo 1 al 5, dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Como digo, este hombre vivió una situación determinada. Él esperaba una respuesta, pero esa respuesta no vino tan pronto, vuelvo a repetir, como él pretendía o esperaba. Pero el hecho de que él dijera pacientemente, esperé, nos indica algo muy importante. Nos dice que a pesar que la respuesta no fue inmediata o de alguna manera tardaba un poco, pacientemente esperé, él tenía la convicción de que Dios obraría en algún momento, si no dejaba de confiar. Dejaba de esperar, pero la propia expresión pacientemente esperé es porque yo sé que en algún momento el Señor va a obrar. El Señor va a intervenir en mi circunstancia, en mi problema o en cualquiera sea la situación que estuviera viviendo. Y es justo, hermano, en ese periodo que va desde que uno comienza a clamar hasta que viene la respuesta. Piense por un momento en David o en usted mismo. Cuando usted está pasando por X situación y usted determina orar al Señor, desde que comienza a clamar a Dios hasta que Dios interviene y hay una respuesta, a ese periodo de tiempo le llamamos tiempo de espera. ¿Qué sucede en ese tiempo de espera? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Te asaltan la duda? El enemigo quizás te ataca y te dice, ¿dónde está tu Dios? Como he dicho anteriormente. Son tantas cosas que pueden pasar, pero entre ellas nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y a veces en ese tiempo de espera, desde que comienzo a clamar hasta que Dios interviene, tantas preguntas vienen y golpean nuestra mente. A veces en nuestra humana condición uno piensa, ¿se olvidaría Dios de mí? Es posible que lo pensemos.
¿Se retrasó Dios o por qué se retrasa? ¿Por qué Dios no responde al momento que estoy clamando a Él? ¿Es que acaso Él no ve mi necesidad? ¿Es que Dios no se da cuenta de lo que yo estoy viviendo? Mire, ese tiempo de espera, aunque a usted le parezca que no está sucediendo y a mí me parezca que no está sucediendo nada, Dios está tratando con nosotros. Aún la espera cumple o tiene un propósito de Dios en nuestra vida. ¿Me entendió, hermano? Y uno dice, pero ¿cuál es ese propósito? Bien, Dios te lo mostrará, Dios te revelará, Dios te iluminará en algún momento en esa situación que tú estás viviendo. ¿Por qué Dios no respondió al momento? Tal vez Dios está moldeando nuestro carácter, tal vez Dios está enseñándonos a depender de Él en medio de esa situación. Dios está fortaleciendo nuestra fe, Dios quiere enseñarnos alguna verdad determinada y ese tiempo de espera, no sabemos cuánto puede ser, un día, 2 días, 2 meses, 3 meses, no lo sabemos, el que puede durar en esa situación que tú estás desde que clamas hasta que Dios interviene. Es un tiempo de espera, pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo soportar esos momentos de espera? Porque la espera es complicada, hermano. En ese tiempo de espera a veces se levanta una batalla en la mente. ¿Cómo puedo soportar esto? Esa desesperación que a veces llena nuestro corazón en esos momentos porque vemos que las cosas no mejoran, antes bien parece que están empeorando. Entonces uno dice, ¿realmente Dios me está oyendo? Y comienzas incluso a veces, cabe la posibilidad de dudar de que realmente Dios te oiga, de que realmente Dios vaya a hacer algo en tu vida. ¿Cómo soportar esos momentos? El versículo nos lo enseña o el pasaje. Tengo que seguir clamando y confiando en el Señor. Y confiar en que Dios obrará y extenderá su mano amorosa para ayudarnos en el momento que Él tiene preparado de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Sigo clamando y sigo confiando. Ahora, esta confianza, como he dicho en alguna otra oportunidad, porque es muy fácil para mí, para usted también, decir, oye hermano, tienes que confiar en el Señor. Qué fácil es. Pero qué difícil es cuando vemos que las cosas no cambian, uno tiene que estar confiando y confiando. Esta confianza de la cual nos habla la Biblia no es el fruto de la casualidad. Tú no tienes confianza porque sí. La confianza en Dios no tiene nada que ver con la fortaleza de carácter que tú puedas tener. Bueno, como es una persona que tiene carácter, seguro que va a poder confiar. No es así, hermano. La confianza es el fruto de saber o del conocimiento de quién es Dios en nuestra vida. Y me explico. Aunque ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, nuestra experiencia de vida en Dios nos enseña quién es Él. Los diferentes momentos que tú atraviesas en tu vida, aparte del conocimiento que tienes de la propia palabra, lo que has aprendido de Dios, porque una cosa es lo que aprendemos en la letra, en el papel, lo que leemos, y otra cosa también es la vivencia personal. ¿Cierto o no? Sabemos marcar la diferencia de una cosa y otra, ¿verdad? Bien, pues esa experiencia de vida en Dios, de tu experiencia con Dios en los diferentes problemas, en las diferentes situaciones, en los momentos de alegría también, en el tiempo de la bendición, te va revelando, te va dando a entender, vas aprendiendo sobre quién es Dios y puedes darte cuenta, por ejemplo, Dios es fiel, ¿sí o no, hermano? ¿Pero por qué? ¿Porque yo te lo digo o porque tú lo has experimentado en tu vida? Porque lo has experimentado, ¿cierto? Vas conociendo cómo es Dios, Él es fiel, Dios es bueno, ¿sí o no, hermano? Dios es bueno, pero no porque se me ocurrió ahora, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque he disfrutado en algún momento de mi vida, en alguna experiencia, la bondad de Dios. Y así sucesivamente puedo entender que Dios es poderoso, que Dios lo sabe todo, de que Dios es mi consuelo, Dios es mi fortaleza y toda esa serie de cosas que la Biblia nos enseña, pero que la has experimentado en tu vida. Esa experiencia de vida en Dios es la que te va a proporcionar la confianza para seguir esperando en que Dios obrará en el momento que tiene que obrar. Mientras tanto, ¿qué hago? Sigo clamando, sigo confiando en el Señor. Esa experiencia de vida tuya con el Señor es lo que te enseña a confiar y a depender de Él. ¿Y qué pasa cuando confío? Miren,
Depositar nuestra confianza en Dios hace que podamos disfrutar la bendición que Él tiene para nosotros. Y el pasaje en cuestión del 1 al 5 nos enseña una serie de cosas que Dios, o una serie de bendiciones que Dios dio a David en ese tiempo de clamor y de confianza en Él. Y la primera cosa que entendemos, no voy a nombrar solamente dos, porque no quiero ocupar mucho tiempo. Ya habrá oportunidad para seguir con este tema. Solamente quiero nombrarte dos bendiciones que fue el resultado o el beneficio de haber confiado en Dios en ese momento. La primera la encontramos en el mismo versículo 1, en la segunda parte, porque la semana pasada hablamos de la primera. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó a mí. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice, se fijó en mí. ¿Qué significa? Miren, esta expresión o tiene la connotación de que Dios se acercó a David en medio de su aflicción. Dios puso su mirada en él, Dios conoció la situación en particular, Dios se acercó en medio del dolor, Dios se acercó en medio de su aflicción, en medio de su turbación, en medio de su agonía, vamos a llamarle crisis también, por ponerle un nombre. Dios se acerca a David en medio de la crisis que él está padeciendo o teniendo en este contexto a causa de su pecado. Dios no se mantuvo distante como diciendo, a ver cómo te las apañas. A ver cómo te las arreglas en medio de esta situación. No fue así, sino que él clamó confiando en el Señor y Dios se acercó a él, porque Dios conoce la situación de cada uno en particular. Esta misma idea la podemos ver en el libro de Éxodo, por favor, capítulo 3, si puede acompañarme con su Biblia ahí. Éxodo capítulo 3. Para que nos demos cuenta que esto es una forma en la que Dios actúa. David no fue una excepción, sino fíjate lo que dice la palabra, Éxodo capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto, ¿qué fue lo que vio? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Crees tú que nadie conocía las angustias o tus angustias? Por supuesto, Dios las conoce. Dios escucha el clamor. Dios ve cada situación en la que nosotros estamos viviendo. Y vuelvo a repetirte, David no fue una excepción. Es la manera de proceder de Dios con su pueblo, con sus hijos. Dice aquí la Escritura, se inclinó a mí, se fijó en mí. Ante la pregunta, ¿sabe Dios lo que sufro o lo que estoy viviendo? Por supuesto, hermano. Por supuesto que Dios lo sabe. Dios lo sabe mejor que nosotros mismos. El por qué estamos viviendo o qué es lo que estamos experimentando. Dios conoce cada una de las crisis que nosotros podamos experimentar en la vida. Dios conoce nuestros miedos. Dios conoce nuestras alegrías. Dios conoce nuestras tristezas. Dios conoce nuestras lágrimas también. Recuerda que mencionamos tiempo atrás, dice, tu Padre que ve, ¿en qué? En lo secreto. Dios lo conoce todo acerca de nuestra vida. Y Él conoce, vuelvo a repetir, cada una de las crisis que hemos experimentado y que podremos experimentar a lo largo de nuestra vida. Dios conoce la ansiedad que en algún momento tenemos. Dios conoce el sufrimiento que nos provoca determinadas circunstancias en nuestra vida. Dios lo conoce todo, hermano. Mira lo que dice el Salmo 34, ya que tienes tu Biblia abierta ahí. Verso 15 corrobora la idea de lo que te estoy enseñando. Dice Salmo 34, verso 15, los ojos de Jehová están sobre lo justo. Es una expresión similar cuando dice, se fijó en mí, se inclinó a mí. Ser consciente de esta verdad, ser consciente de que Dios conoce cada una de las situaciones que nosotros estemos viviendo, nos ayuda a confiar más en Él. A Dios no le sorprende nuestra situación. Dios conoce nuestro dolor. Dios conoce nuestras dudas muchas veces.
Dios conoce nuestras rabietas, nuestras pataletas que muchas veces tenemos porque no salen las cosas como yo pretendía que salieran. Dios lo conoce todo. Dios conoce cuando enterramos la cabeza en la almohada y nos hinchamos a llorar porque no sabemos qué hacer o porque la situación está tan complicada. No encuentro una salida, Señor. Y comenzamos a llenarnos de ansiedad, comenzamos a darle 1000 vueltas a la cabeza. Dios conoce esa situación. Y yo tengo que clamar a Él y confiar porque Él la conoce. Esta expresión, se inclinó a mí, se fijó en mí, revela el carácter de Dios. El hecho de que Dios conoce mi situación de manera particular, que muestra interés en lo que yo estoy sufriendo y experimentando, me habla del carácter de Dios. Un carácter que es amoroso, bondadoso y también sensible ante las aflicciones de nuestra vida. Dios es sensible ante las aflicciones. ¿O piensa usted que Dios ni siente ni padece? Porque a veces es posible que nos creamos esa mentira, que Dios ni siente ni padece, pero hemos leído en el libro de Éxodo, hemos leído aquí en los Salmos, cómo Dios muestra interés ante la situación que están viviendo sus hijos, ante la situación que está viviendo su pueblo. Dios no es indiferente a esa situación. Vamos a ver, los que somos padres, cuando un hijo tuyo sufre, ¿qué sientes tú? ¿Te mantienes indiferente ante su sufrimiento? ¿Te da igual? ¿Pasas de todo? ¿Que se busque la vida? ¿Ya se las arreglará si puede? ¿Verdad que no? Tu corazón se duele también, tal vez mucho más que el de él. Porque eres padre, eres madre y tienes un amor hacia tu hijo, aunque ande como ande, aunque viva como viva, pero el amor tuyo hacia tu hijo te hace sentir su dolor. ¿Por qué Dios va a ser diferente? Si la Biblia dice que Dios es el Padre Celestial y es el buen Padre. Jesús, hablando en una ocasión, dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará las cosas que nosotros le pidamos? Está resaltando que Dios es bueno, es misericordioso y Él conoce cada situación que nosotros estemos viviendo. Fijarse o inclinarse a mí, como dijo el salmista, habla de la disposición de Dios en ayudarnos. ¿Me ayudará Dios? Por supuesto. Habla de la disposición de Dios a ayudarnos. Y es importante entender esto, hermano. Entenderlo, ¿por qué? Porque muchas veces en medio de nuestras crisis, y ponga atención a lo que le digo, nuestro engañoso corazón y el mismo diablo nos susurra y nos dice: a Dios no le importa la situación que tú estás viviendo. A Dios no le importa tu sufrimiento, porque ese tiempo de espera es un tiempo donde hay una batalla en la mente, donde hemos o estamos clamando, pero aún no vemos respuesta. Hay un tiempo ahí que puede durar el tiempo que sea, el que Dios tenga determinado hasta que Él actúa, y ahí se libra una batalla. Ahí se aprovecha el enemigo y viene y te susurra al oído: ¿ves? ¿No te das cuenta? Tanto rollo de orar, ¿dónde está Dios ahora? ¿Qué pasa? ¿Que no te escucha? Tendrás que gritar un poquito más. Eso es seguro que tú no confías verdaderamente en Dios. Y así sucesivamente el enemigo empieza a minar nuestro corazón para que desconfiemos de Dios, para que no aceptemos el hecho de que Él quiera ayudarnos en medio de esta situación. Por eso es importante entender: Dios tiene disposición para ayudarnos. Por eso dice el salmista: se inclinó a mí, se interesó por mí, se fijó en mí, puso sus ojos en mí en medio de mi prueba, en medio de tribulación, en medio del dolor, inclusive a causa del pecado. ¿O cree usted que cuando nosotros pecamos Dios dice: ponle una X a este porque este ya no sirve? ¿Cree usted que Dios actúa de esa manera? No. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Aún en medio de nuestro pecado y de experimentar las consecuencias de nuestro pecado, Dios está mirando a sus hijos. Dios quiere ayudar a sus hijos. Dios quiere levantar a sus hijos. Salmo 34, 18, creo que leímos el 17 hace un momento, pero el 18 dice: cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón roto. Y dice la segunda parte: y salva
a los contritos de espíritu. La versión Nueva Traducción Viviente dice de esta última parte: Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Cuántas personas emocional, espiritualmente están destrozados? Tienen el corazón roto. Como dice, creo que uno de los salmistas, que fueron sus lágrimas su pan de día y de noche. Lloras, no ves salida, no ves opciones, no ves camino. Personas sumergidas en depresiones, personas sumergidas en situaciones difíciles. Bueno, el Señor se fija en ti. El Señor se inclina a ti porque Él quiere ayudarte en medio de todas esas cosas. Otra de la bendición es la que encontramos en el mismo versículo del Salmo 41, donde David está diciendo: se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gracias que Dios no es sordo, hermano. Dice: oyó mi clamor. Pero quiero decirles algo respecto a esta declaración que hace David. Oyó mi clamor tiene una idea, o la connotación de este pasaje implica una intensa y perseverante oración. ¿Vale? Nosotros lo leemos rápidamente y decimos: oyó mi clamor y bueno, ya está. No. Esto es algo más que una oración que uno hace en un momento determinado. Esto es algo más que cuando uno va a comer, ¿verdad? Tienes la comida y dice: vamos a orar por los alimentos, y uno lo hace plácidamente. Señor, gracias por estos alimentos. Pedimos tu bendición sobre ellos, que nunca falten, y bueno, y al papeo. Y vamos a comer todo el mundo rápido. No, este tipo de oración no es de esas oraciones. La idea es intensa y perseverante oración. Es la oración de alguien que está afrontando una crisis, un momento crucial de la vida. ¿Saben? Dicen otras versiones de la Biblia. La versión Dios habla hoy, por ejemplo, de esta expresión dice: Dios escuchó mis gritos. ¿Se dan cuenta? Dios escuchó mis gritos. La traducción al lenguaje actual dice: Él atendió a mis ruegos. No es una simple oración en un momento puntual, en un segundo, en un minuto que hago. No. Era intensa y perseverante, constante. Cada día ese hombre oraba con intensidad: Dios, por favor. Quiero que de alguna manera captemos la idea del pasaje, que no se trata que hicimos una oración al final de la reunión para irnos para casa. No, era algo intenso, diario, constante. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Lo cierto es que él dice: pacientemente esperé en Jehová. ¿Cuánto pudo ser? ¿Una semana, un mes, 2 meses, 3 meses? Pero durante todo ese periodo de tiempo había un clamor intenso, constante. Por favor, Dios, ayúdame, Señor, interviene en esta situación. Era algo perseverante. Y este tipo de expresión nos deja ver la intensidad de esa situación que de manera particular estaba viviendo David. No era cualquier cosa. Era un tiempo de aflicción profunda. Dese cuenta que él habla más adelante que él se sentía que estaba en el pozo de la desesperación, que cada vez se hundía más. No es un dolor de muela, no es un dolor de cabeza lo que él tenía. Él estaba sumergido en un estado probablemente depresivo a causa o como consecuencia del pecado. Sentía que estaba en un pozo encerrado. ¿Se ha visto usted en un pozo en alguna ocasión? ¿Que usted no tiene salida? Tal vez lo ve allá a lo lejos y dice: ¿cómo salgo yo de aquí? No tengo una cuerda, no tengo una escalera, no sé cómo salir de esta situación. Él habla acerca, cuando habla de oyó mi clamor, nos deja ver cuál era la intensidad de la situación que estaba viviendo David. Yo te hago una pregunta para ti y para mí también. ¿Cuán difícil, cuán dura o cuán pesada es la situación que tú puedas estar viviendo? ¿Cómo puedo saber cuán dura es esa situación o cuán difícil es? Mire, la intensidad y la perseverancia de tu clamor habla de cuán importante o no importante es la situación que tú estás viviendo, o cuán intensa es. Nuestro clamor, la intensidad con la que clamamos, revela la intensidad de esa prueba, de esa situación, de ese momento. Tu clamor al Señor,
la intensidad y la perseverancia con la que tú clamas revela si realmente es una situación importante para ti, si realmente está afectando tu vida. Ahora, si ni siquiera clamamos a Dios, si ni siquiera nos molestamos en pedirle, Señor, interviene, realmente eso no es tan importante para ti. Y esa idea la vemos representado en Lucas capítulo 18. Vayan conmigo, por favor. Evangelio de San Lucas, y estoy terminando. Capítulo 18. Estas fueron palabras del Señor Jesucristo que nos enseña la misma verdad que David nos transmite en este salmo. Amén. Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 7 dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre ¿qué, hermano? ¿De qué? Y no desmayar. ¿Se dan cuenta? La necesidad de orar y no desmayar. Sin desanimarse, dice otras versiones, correcto, porque la palabra desmayar implica ahí desanimarse. Pero fíjese lo que dice la Escritura. No dice sobre la importancia, sobre la necesidad. ¿Entienden lo que es una necesidad? Es algo que me hace falta. No es que si me parece bien o no me parece bien, no es si, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no, es una necesidad. Jesús está hablando acerca de la necesidad de orar siempre, de clamar y no desanimarnos en el empeño de clamar a Dios. No está hablando de un desánimo generalizado, está hablando del desánimo de clamar a Dios. Y él dice, pone el ejemplo con esta parábola, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. ¿Qué pasa? ¿Le tiraba piedras a la ventana? ¿Acaso? ¿Y por eso le molestaba? No, dice: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ella venía de continuo. Ella insistía: hazme justicia, hazme justicia. Estaba enseñando la importancia, la necesidad de tener un espíritu perseverante, de clamar al Señor. Y dice aquí la palabra: me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?, dice el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia de tener un clamor constante, confiando en el Señor para que Él intervenga. ¿Qué implica todo esto para nosotros? Implica justamente lo que acabo de decirle. En medio de tu crisis particular, usted dirá: bueno, yo no tengo crisis ninguna. Estupendo, disfruta el momento, porque te va a llegar. De una forma u otra, en cualquier momento de la vida, porque es así, es la vida. Esa crisis puede ser una prueba. Esa crisis puede ser un momento difícil a causa de algo, pero todos pasamos por momentos de crisis. Si en este momento no estás en ninguna de ellas, disfrútalo. Pero llegará un momento, lo que implica para nosotros es que en medio de nuestras crisis, un clamor perseverante de confianza en Dios tiene su recompensa, tiene su bendición, tiene su resultado, hermano. Dice el Salmo 34, volvamos nuevamente atrás, y ya estoy terminando. Salmo 34, verso 15, nos da la idea de lo que antes leíamos, pero la segunda parte, bueno, vamos a leerlo completo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, hasta ahí leímos antes, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los justos. Dios está atento a tu clamor. No es que yo voy a orar, voy a alargar una serie de oraciones al espacio, a ver si alguien las recibe, tienen un receptor y resulta que alguien escuchó eso. Cuando oramos, oramos con la seguridad de que Dios está escuchando. ¿Por qué? Porque Él tiene la disposición a ayudarme. Él se inclina a mí. Y cuando decimos se inclina a mí, no es un gesto de que Dios se humilla
delante de mí. No, ese no es ese tipo de inclinación. Inclinarse a mí significa Dios se acerca para ver cuál es mi situación. Dios se acerca y conoce lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pensando, cuáles son mis miedos, mis alegrías, mi desesperación. Dios se acerca a mí. Y no solamente se acerca, sino que oye mi clamor. Ese es el Dios al que nosotros servimos. No es un Dios indiferente, no es un Dios que se goza en el dolor o en el sufrimiento tuyo. Ese no es el Dios de la Biblia. La Biblia revela a Dios como ese Dios amoroso, ese Dios bondadoso, ese Padre celestial que se acerca a su Hijo para bendecirlo. Verso 17 de este mismo Salmo dice: claman los justos y Jehová oye. Esto es palabra de Dios, hermano. Claman los justos, y vuelvo a repetir esta expresión, claman con insistencia, con perseverancia. Durante ese tiempo de espera aún no he recibido la respuesta. ¿Qué hago? Bueno, lo dejo, ya lloré, no, sigo clamando, sigo perseverando. Señor, por favor, interviene. Yo sé que tú lo puedes hacer, sé que tienes el poder, yo confío en ti. Mis ojos de momento no ven nada, las cosas parecen incluso que empeoran, pero yo confío en ti. Porque tu palabra me enseña que tú oyes mi clamor. Dice el texto: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, dice la palabra. Amén, hermano. Amén. Eso es lo que Dios hace. Entre otras cosas, cuando nosotros pacientemente esperamos en Jehová, clamamos a Él, Dios oye. Como conclusión quiero decirte, tanto para ti como para mí, ¿te cansaste de clamar a Dios porque no veías resultado alguno? ¿Desististe de clamar a Dios porque no veías respuesta a tu oración en el tiempo que tú querías? Porque nosotros a veces tenemos la mala costumbre de ponerle el tiempo a Dios, de que Él es el que tiene que actuar cuando yo pido. No, hermano, mi deber es clamar. El tiempo lo pone Él. Por eso dice el salmista: pacientemente esperé. Duró lo que tenga que durar, pero en ese tiempo de espera hay un trabajo que se está haciendo y usted y yo a veces no nos damos cuenta, pero Dios está tratando con nosotros. No es porque Él dice: voy a fastidiarlo un poquito, voy a hacerle un poquito de daño. No, no, no. Dios mantiene ese tiempo, ese compás de espera, porque está trabajando con nosotros. Está enseñándonos alguna verdad, tal vez a depender, como dije antes, de Él. Tal vez enseñarnos una verdad determinada sobre nosotros mismos. Tal vez nos quiere hacer ver en ese momento de espera que nosotros nos desesperamos fácilmente, que nosotros realmente no tenemos esa gran confianza, porque comenzamos a pelear con Él, comenzamos a llenar la cabeza de 1000 ideas diferentes y Dios dice: de momento sigue clamando, porque todavía tienes que aprender algo en ese tiempo de espera. Ante esta situación uno se tiene que preguntar también: ¿le hemos dado lugar al enemigo con sus mentiras, creyéndonos que a Dios no le importa nuestra situación o que Dios escucha a otros pero a ti no? El tiempo de espera es un tiempo de aprendizaje y trato de Dios. Y la palabra de Dios en el día de hoy nos anima, nos ilumina y nos enseña que Dios se inclina a ti. Pero no le entiendas como una reverencia de Dios adorar. No, Dios se inclina, se acerca a ti, porque Él conoce tu situación, porque Él muestra su interés por ti. Dios se inclina porque Él conoce con exactitud, mejor que tú y que yo, la situación que vivimos. Y Él oye nuestro clamor, Él está atento a nuestra necesidad. Esas son bendiciones que provienen del hecho de confiar en Dios. Y por eso este hombre comienza el Salmo diciendo: pacientemente esperé en Jehová, dice la Escritura, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué les parece si oramos en esta tarde? Vamos a orar al Señor.